Silvia Suárez, María Wills y yo hicimos la curaduría de estas salas que cubren de los años 50 al año 80. Quisimos hacer un montaje que no fuera estrictamente cronológico dentro de este periodo, sino que fuera como unos abordajes temáticos. Integrando todas las discusiones, hemos tratado de romper como esos cestos temáticos que dominan en la historia del arte colombiano el abordaje de este periodo. Entonces, si uno dice 50 es abstracción, si uno dice 60 es pop, ¿no? hacia 70 y de alguna manera las salas que se propusieron tienen más la intención de comprender como la diversidad de esas propuestas con respecto a esas categorías. Pues casi que la mitad de la colección del banco, un poquito menos, son obras de este periodo del 50 al 80. Entonces, una revisión sistemática nos permitió empezar a ver qué obras se conectaban, qué grupos se armaban, cómo se cruzaba la colección nacional e internacional, y finalmente pues la mayoría es la colombiana, entonces queda un poco la colombiana en contexto, pero también es interesante ver cómo estos artistas colombianos se insertan y pueden comenzar a circular internacionalmente. Encontramos una riqueza muy grande que de hecho es interesante en términos históricos, porque hay una presencia tan fuerte de obras abstractas, por ejemplo, o porque hay una presencia tan fuerte de obra gráfica. En determinado momento, cuando uno va a mirar la fecha de adquisición, se da cuenta que, digamos, esas riquezas de la colección evidentemente son un síntoma. Es interesante porque la colección todavía se sigue haciendo. Yo creo que poner esta exposición a funcionar de alguna manera señala esos puntos que quizá podrían tender hacia un horizonte de adquisición. Estos núcleos que hicimos, estas constelaciones que hicimos con estas salas, permiten que los mismos artistas estén en distintas salas y que uno pueda ver, no sé, de Santiago Cárdenas, obras en el graficario, que pueda haber obras en la sala de miradas urbanas y que pueda haber obras, por ejemplo, en esta sala que tiene que ver también con otros problemas. La propuesta que tratamos de hacer con el conjunto de pequeñas curadurías, o cuando definimos las salas de la parte de los años 50 a los años 70, tratamos de hacer los grupos muy porosos. Hay una conexión, como siempre, profunda entre todos los grupos. Estas dos salas realmente están concebidas como una unidad, ¿no? Uno podría a primera vista pensar que se trata de una división por géneros, donde acá se está trabajando más, digamos, la figura humana y allá el paisaje, pero en realidad se trató de establecer como un campo de tensión entre ambas salas, todo concebido en torno a la violencia de Alejandro Obregón. Esta obra realmente marca como un momento de transición muy fuerte en la vida cultural, pero también política de Colombia, y de alguna manera como que logró atraer pues a muchísimos artistas, intelectuales, literatos. El argumento que más ha pesado es el de la mujer paisaje, ¿no? Es decir, el que relaciona esa figura de la mujer embarazada con las montañas, ¿no es cierto?, como con la composición en términos generales del cuadro como paisaje. Acá entonces hay una fusión de la figura con el fondo, y hay un tratamiento de la línea del horizonte y que son los elementos que hacen que se relacione esa figura también con la idea de paisaje. En el momento, una de las claves que están surgiendo con los primeros estudios que se realizan sobre el fenómeno de la violencia en el país, justamente relaciona esa violencia con unas pugnas por el dominio del territorio.
Aparece en esta primera sala, sí, como todo ese tratamiento de la figura humana que se empieza a dar en los años 60, ¿no? Que generalmente se relaciona con la emergencia de la nueva figuración en el escenario internacional como una alternativa de eso, digamos, crítica con respecto al movimiento abstraccionista que había sido dominante en los años 50, y tenemos entonces en esta sala figuras como muy contemporáneas en ese momento de Obregón, como Norman Mejía, y algunas otras figuras que uno diría se relacionan o son de una generación un poco posterior, como Luis Caballero o Gustavo Zalamea, pero que en el caso de las obras que tenemos aquí incluidas, pues de alguna u otra manera tuvieron como referente muy importante esta obra de Alejandro Obregón. La noción de geografías que utilizamos en esta sala amplía la noción de paisaje, expande la noción de paisaje. Es una sala en la que la heterogeneidad de las poéticas es más radical que en las otras, y con la transfiguración total del género del paisaje. Digamos que el paisaje es un punto de partida para ir a un lugar completamente distinto, en el que se observa desde una perspectiva onírica en algunos casos, en otros casos como muy aferrada como a la cultura material de una región específica, elementos de la plástica que bueno, se concretan en obras que también cada uno la tiene que meter en un universo muy particular. De los grandes aportes que puede haber en esta curaduría con respecto al estudio del arte colombiano es mostrar cómo es absolutamente particular la forma en que se aborda la abstracción en Colombia, ¿no? Y que en cierto sentido siempre es un abordaje como completamente contaminado de cuestiones relacionadas con el entorno, como ocurre con la obra de Carlos Rojas o la de Manolo Bello Gil. Estas salas son itinerarios y resonancias, están, digamos, mezcladas las ideas en ambas salas. Itinerarios porque es como una serie de viajes con estaciones de los artistas en el tiempo y en el espacio, y resonancias son todos esos ecos y cruces de unas estéticas con otras, de unos tiempos con otros, cómo estos artistas empiezan a reencontrarse con un pasado prehispánico, pero a través de procesado un poco por la visión que están dando las ciencias sociales en ese momento. Estos artistas difieren completamente de la estética Bachué, no quieren incluso que se note mucho esta cosa sobre lo precolombino, y empiezan a hacer como unos guiños, como unos señales para tomar elementos estéticos, formales, culturales de las culturas precolombinas. ¿Por qué a través de las ciencias sociales? Porque ya en los años 40, 50, las ciencias sociales tienen un lugar importante, la arqueología, hay unos descubrimientos arqueológicos importantes, ya las culturas del Bajo Magdalena, San Agustín están levantados, ya empieza a haber museos arqueológicos, y esos museos arqueológicos van a estar al lado de las salas de arte. Vamos a encontrar, por ejemplo, esta obra de Ramírez Villamizar, que está trabajando una idea de abstracción fuerte en ese momento, pero en esta obra El Dorado, que es una de las primeras de la colección del Banco, ya él ya no empieza a titular sus obras abstractas composición número tal o composición en amarillo, sino que ya la llama El Dorado. O sea, digamos, con el nombre empieza a ser el guiño, y si mira, pues, tendría mucho que ver. Esta serie de aparatos mágicos de Negret es también bien interesante, porque es esas mezclas donde Negret, por ejemplo, se gana una beca, está en Nueva York y se gana una beca de la Rockefeller para ir a algún lugar de los Estados Unidos y decidirse a trabajar con los indígenas navajos al sur de los Estados Unidos,
Pero ¿qué es esa mezcla de aparato mágico? Por un lado era ver los semáforos en Nueva York, esos aparatos que controlaban la vida de toda una muchedumbre, y después con los navajos también los aparatos mágicos eran las pinturas de arena, que eran esas pinturas rituales que hacían los chamanes, un poco como para, pues, con un sentido sanador, en un sentido amplio, para mirar cómo esa relación con los pasados prehispánicos no se rompe, simplemente se va activando de acuerdo con los elementos que tenga la plástica en cada momento. La contribución de artistas mujeres a la consolidación del arte moderno en Colombia fue muy importante. Además de nombres tan conocidos como Obregón, Grao, Ramírez, Negret, estarían, por ejemplo, Judith Márquez, Silvia Porras, Rosy Tejada, que estará en la otra sala. Judith Márquez, por ejemplo, fue una artista que trabajó la abstracción decididamente, que además tuvo una revista durante 6 años, que fue una revista que se sostuvo periódicamente, o sea, ella la sostuvo con publicidad conseguida por ella, con una periodicidad también muy sostenida, donde se reflexionaba mucho acerca del arte moderno, de la abstracción y del papel del Estado en el trabajo de los artistas. Hay otros artistas que, como anotábamos anteriormente, que toda esa relación con lo cultural la hacen en el momento presente, no buscando restos del pasado. Por ejemplo, son Richter o Wiedemann, extranjeros en Colombia, y mirar cómo esa abstracción, de todas maneras, ellos, Wiedemann, que va a ser, pues, digamos, un personaje muy influyente en la abstracción, cómo sale, por ejemplo, cómo le empieza a pintar en sus viajes al Chocó de trabajo, son casi los mismos elementos que él empieza a sacar y a tomar de sus obras figurativas. Entonces, como siempre, en la abstracción de Wiedemann va a estar presente también esa relación, ese contexto. Acá en sus viajes por los ríos, y acá, por ejemplo, es muy claro también notar cómo está él ya recogiendo elementos de su taller, cómo ya su vida personal, su taller, van a estar presentes en ese trabajo que está haciendo. La sala de realidades abstractas, uno de los primeros aportes, yo creo de los más importantes que se hacen, es poner en diálogo algunas figuras de la abstracción de Colombia con figuras internacionales. En Colombia nunca se desarrolla una abstracción concreta. Como ocurre en el caso de Argentina, como ocurre eventualmente en el caso de Brasil. En Colombia siempre hay una referencialidad. Ahora, esa referencialidad no se da en términos de figuración, ¿sí? Se da en términos de abstracción, y es absolutamente diversa también, pero uno puede ver muy fuerte el contraste, por ejemplo, entre algunos artistas cinéticos o que exploran la beta del arte óptico, como Polecel o como Cruz Díez, ¿verdad? Y luego uno los pone en contraste con un Negret, con Fanny Saní, que está mirando la urbe, ¿no es cierto? Entonces creo que hay una riqueza en esta sala que de hecho no se encuentra en ninguno de los museos de arte, digamos, dedicados al arte latinoamericano. Esta sala es fragmentación, parodia e ironía. Los artistas en los años 60 tienen una carga política muy fuerte, sin descuidar otra cantidad de alusiones y de observaciones sobre el arte, sobre el momento, sobre la vida. Y en esta sala de fragmentación uno puede ver, por ejemplo, en los collages que empieza con Wiedemann, Beatriz Daza, Carlos Rojas, cómo esos discursos unívocos se fragmentan y cómo los objetos empiezan a salir de contexto y a generar nuevos contextos. Hay, digamos, reflexiones estéticas, reflexiones ambientales, reflexiones políticas, y creo que algo que conecta toda la sala es el humor. Ese humor negro yo creo que es la característica como fundamental de todos estos artistas, que así como vemos que en otras salas la parte política es mucho más dramática, más dura, acá hay una cosa con el humor negro.
es una sala en la que se observa una de las mutaciones fundamentales del arte moderno para entrar a ser como arte contemporáneo, y es una vinculación muy fuerte a universos completamente ajenos al de la producción de imágenes desde el arte, ¿no? Yo creo que es muy fuerte en la conexión que plantea al poner juntos a un Wiedemann, o una Beatriz Daza y a una Beatriz González, desmarcando esas obras como de la referencia del pop internacional, para mostrar cómo tienen unas conexiones internas que son absolutamente claves cuando se trata de descifrar qué era lo que estaban haciendo y qué estaba pasando en ese momento, ¿no?